En la práctica de hoy vamos a realizar la configuración de NAT estático y NAT dinámico. El escenario de la práctica es el siguiente. NAT, que significa traducción de direcciones de red, es el proceso donde un dispositivo de red, tal como un router, asigna una dirección pública a dispositivos host internos en una red privada. La razón principal para usar NAT es reducir el número de direcciones IP públicas que una organización utiliza, porque el número disponible de direcciones públicas IPv4 es limitado. En esta práctica, un ISP ha asignado un espacio de direcciones IP públicas a una compañía dentro de la red 209.165.200.224 máscara de 27. Esto provee a la compañía con 30 direcciones IP públicas, las mismas que las vamos a dividir en dos rangos. La primera, que va desde la 225 a la 241, será usado para NAT estático, mientras que el rango que va de la 242 a la 254 será usado para NAT dinámico. Además, debemos configurar una ruta estática que va desde ISP al router gateway para alcanzar la red de las direcciones IP públicas. Y también debemos configurar una ruta por defecto desde gateway hacia el router ISP para conexión hacia la internet, la misma que es simulada por la interfaz de loopback que está en el router ISP. Esta práctica está basada en la topología de red que se muestra a continuación, en donde previamente se ha realizado la configuración básica en los dispositivos de red y también se ha configurado las interfaces de cada router con sus respectivas direcciones IP de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Bien, entonces comenzamos configurando en ISP la ruta estática. Ponemos IP route. La red a la cual queremos alcanzar es esta de acá, 209.165.200.224 máscara de 27, a través de la IP de siguiente salto, que está en la interfaz serial 001 del equipo gateway, y es esta de acá, 209.165.201.18. Ok, ahora en el equipo gateway vamos a configurar una ruta por defecto para conexión hacia la internet. IP route 000 máscara también 000, y esto saldrá a través de la IP de siguiente salto, que está en la interfaz serial 000 de ISP, esta de acá, la 209.165.201.17. Bien, ahora vamos a hacer una prueba rápida de conectividad haciendo un ping desde PCA hacia la IP que está en la interfaz G01 del equipo gateway. Ping a la 192.168.1.1. Bien, tenemos respuesta. Ahora vamos a revisar la tabla de enrutamiento con show IP route. Bien, acá tenemos la información. La red 192.168.1.0 máscara de 24 está directamente conectada en la interfaz Gigabit Ethernet 01, y en esa interfaz está configurada la IP 192.168.1.1. Tenemos acá otra red que está conectada directamente, la 209.165.201.16 máscara de 30, conectada a la interfaz serial 001, y en esa interfaz está configurada esta IP 209.165.201.18. En la última línea tenemos
la IP o la ruta por defecto que también configuramos. Ahora en el equipo ISP revisamos también la tabla de enrutamiento. Show IP route. Tenemos acá la red 192.31.70 y la IP configurada en la interfaz de loopback es la 192.31.71. Acá tenemos la ruta estática para alcanzar la red de direcciones públicas. Más abajo tenemos otra red 209.165.201.16 máscara de 30 conectada directamente a la interfaz serial 000. Y en esa interfaz está configurada la IP 209.165.201.17. Bien, con eso vamos ahora a configurar y verificar NAT estático, para lo cual vamos a explicar de qué se trata. NAT estático usa un asignamiento de 1 a 1 de direcciones local y global, y este asignamiento es constante. Por eso NAT estático es particularmente útil para servidores web o dispositivos que deben tener una dirección estática y que serán accesibles desde la internet. Ok, la configuración que vamos a realizar en el equipo gateway se trata de decirle al router que traduzca entre la dirección del servidor interno privado, en este caso el IP la 192.168.1.20, que traduzca a la dirección pública 209.165.200.225. Esto permitirá accesar a la PCA desde la internet, y la PCA está simulando ser un servidor en la red interna. Ok, entonces esto permitirá accesar a este servidor desde la internet. Bien, entonces la configuración es la siguiente. Ponemos IP NAT insight source static, ponemos la IP interna 192.168.1.20 y ponemos la IP pública 209.165.200.225. Bien, con eso ya está configurada nuestra NAT estática, y esto deberemos aplicarlo en las interfaces G01 y S001 del equipo gateway. Seleccionamos la interfaz G01, ponemos aquí IP NAT insight, debido a que esa interfase corresponde a la red interna, ¿no? Seleccionamos la otra interfaz S001, ponemos IP NAT, en este caso outside, que corresponde a la red externa de IPs públicas. Bien, con eso está concluido. Ahora vamos a revisar la tabla de traducciones antes de hacer las pruebas. Show IP NAT translation. Bien, entonces no hay ninguna traducción todavía. Tenemos simplemente la información de Insight local e Insight global, que son las IP interna y la IP pública respectivamente. Ok, entonces ahora sí vamos a proceder a hacer varias pruebas. Lo primero que vamos a hacer es un ping desde PCA hacia la IP de interfaz de loopback que está en ISP. Ping a la 192
3171. Bien, tenemos respuesta. Ahora verificamos nuevamente la tabla de traducciones. Ok, entonces acá, a ver, esto de acá ya no. Bien, aquí tenemos, tras la prueba realizada de ping, tenemos la tabla de traducciones en donde nos indica que el protocolo usado es ICMP. Tenemos acá la IP de Insight local, es la 192.168.120, puerto 5. Esa es la IP del servidor o la PCA. Tenemos la IP de Insight global, la 209.165.200.225, puerto 5. Y en el otro extremo, a donde está llegando el paquete, en ambos casos, tanto Outside local como Outside global, está la IP 192.31.7.1 y el puerto 5. Para los siguientes paquetes, la explicación es la misma, lo único que ha cambiado es el número de puerto, ¿no? Por donde sale y entra los paquetes. Ok, ahora vamos a hacer otra prueba desde PCA. Vamos a hacer un telnet a la misma IP del loopback 192.31.7.1. bien, ya nos pide la contraseña. Ok, luego de esta prueba vamos a verificar qué información tenemos en la tabla de traducciones, y como podemos ver acá ya nos indica el paquete que fue enviado. Nos indica que el protocolo usado es TCP, la IP de Insight local es la IP de PCA, esta de acá, la 120, y el puerto usado es la 1025. En la Insight global tenemos la IP pública a la cual hace la traducción, es esta de acá, la 209.165.225, y usa el puerto 1025. En el otro extremo es la IP, la misma IP, tanto para Outside local y Outside global, es la 192.31.7.1 y puerto 23. Ok, bien, antes de hacer otra prueba vamos a salirnos de aquí, de la conexión telnet. Ahora vamos a verificar haciendo un ping desde el otro extremo, en este caso desde ISP. Bien, entonces aquí vamos a hacer un ping, pero no directamente a la IP interna, ¿no? Sino a la IP pública, a la cual se puede ver desde el exterior. Entonces, como está nateada, la IP privada 192.168.120 está nateada con la 209.165.200.225. Hacemos ping a la IP pública 209.165.200.225. bien, fue exitoso, y nuevamente revisamos la tabla de traducciones. Ok, entonces acá nos indica la información respecto de los paquetes enviados por el ping que hemos realizado. Es el protocolo ICMP, Insight local. Bueno, tendremos que analizarlo desde el otro extremo primeramente, desde donde fue enviado el paquete, desde Outside local, la 209.165.201.17, que en este caso es la IP que está en la interfaz serial 000 de ISP, y también como Outside global es la misma IP,
y utilizan el puerto 1 para enviar el paquete. En el otro extremo, en la llegada, tenemos como inside global la IP 209.165.202.25 y como inside local la IP interna 192.168.120. Los puertos utilizados para el ingreso del paquete es 1 y el análisis es igual para los otros paquetes, solo que cambia los puertos por donde salen y entran los paquetes. Ok, hecho esto, vamos a revisar ahora las estadísticas con show IP NAT statistics. Bien, acá tenemos total de traducciones, nos indica 2, una estática, una dinámica, una extendida. La interfaz externa es la interfaz serial 001, la interfaz interna es la Gigabit Ethernet 01. Tenemos 84 aciertos, 10 perdidos, traducciones expiradas 9. Y con eso, esa es la información que tenemos respecto de las pruebas realizadas de NAT estático. Ahora vamos a pasar a configurar y verificar NAT dinámico. Y para ello vamos a explicar de qué se trata. NAT dinámico usa direcciones públicas en un pool y los asigna por orden de llegada. Cuando un dispositivo interno requiere acceso a una red externa, NAT dinámico asigna una dirección IPv4 pública disponible dentro del pool. Entonces NAT dinámico resulta en un asignamiento de muchos a muchos entre direcciones local y global. Ok, entonces antes de configurar NAT dinámico vamos a hacer una limpieza de la tabla de traducciones con clear p NAT translation y asterisco para indicarle que debemos borrar o que se borre toda la tabla, ¿no? Bien, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es definir una lista de control de acceso que coincida con el rango de direcciones IP privadas de la LAN interna. Ok, entonces vamos a hacer eso de la siguiente forma: access list 1 y ponemos permit. Vamos a poner toda la red interna, la 192.168.1.0, máscara de 24. En este caso vamos a poner la wildcard. Ok, está definido la lista de control de acceso. Ahora nos toca definir el pool de direcciones IP públicas utilizables. Entonces ponemos IP NAT pool, ponemos un nombre public access y colocamos la IP inicial del rango que habíamos separado para NAT dinámico. Esta de acá, la 209.165.200.242 y hasta la 209.165.200.254. La máscara es de 27. Ok, bien, con esas dos definiciones ahora vamos a definir en la NAT desde la lista de origen interno hacia el pool externo. Colocamos IP NAT inside source list 1 pool, el nombre del pool public access
Ok, con eso ya está terminado la configuración de NAT dinámico. Ahora, antes de hacer las pruebas, vamos a revisar qué información tenemos en la tabla de traducciones con show IP, NAT translation, y como vemos nos está mostrando todavía NAT estático, la cual debemos borrarlas antes de realizar las pruebas. Pero antes de aquello, vamos a revisar las estadísticas con show IP NAT statistics. Lo que nos muestra acá es total de traducciones, nos indica una estática, ¿no? Y la demás información que ya habíamos revisado, pero acá más abajo tenemos el origen interno, nos indica aquí la lista de control de acceso es la 1. Tenemos acá también el pool de direcciones públicas, que está nombrada como Public Access. Tenemos la máscara de ese pool. Tenemos también acá la IP donde arranca hasta la IP hasta donde va, ¿no? Este rango para NAT dinámico. Bien, entonces ahora vamos a borrar NAT estático antes de realizar las pruebas. Ponemos aquí en no IP NAT inside source static y ponemos la IP interna 192.168.1.20 y la IP que utilizábamos para la traducción, la 209.165.200.225. Bien, entonces con esto ya estamos listos para realizar las pruebas. Vamos a realizar un ping desde PCA hacia la interfaz de loopback en ISP. Ok, ya tenemos respuesta. Lo mismo vamos a hacer desde PCB, el ping a la 192.31.7.1. Bien, ya tenemos respuesta. Con eso ahora vamos a revisar la tabla de traducciones, show IP NAT translations, y acá ya nos muestra la información. Los primeros 4 paquetes se refieren a los paquetes enviados desde la PCA, y los otros 4 paquetes últimos corresponden a los enviados por la PCB. Entonces aquí el análisis es de la siguiente forma. El protocolo utilizado es ICMP. La IP de inside local es la 192.168.1.20, utiliza el puerto 10. Inside global es la IP, ha tomado la IP pública 209.165.200.242, puerto 10. Al otro extremo llega a la IP de offsite local 192.31.7.1, puerto 10, y también offsite global 192.31.7.1, puerto 10. Para los siguientes 3 paquetes el análisis es el mismo, solo que cambia el número de puerto por el cual salió e ingresó los paquetes. De igual manera es para los paquetes enviados por PCA. En este caso, la IP de PCB, la IP interna, la 192.168.1.21, la IP inside global es la IP que ha asignado 209.165.200.243 a través del puerto 1. Al otro extremo llega a la IP de la interfaz de loopback 192.31.7.1. En ambos casos, offsite local y offsite global utilizan el puerto 1 en ambos casos.
y los otros 3 paquetes, pues el análisis es igual, solo que cambia también aquí el número de puertos por donde sale y entra los paquetes. Para finalizar vamos a revisar las estadísticas. Bien, entonces acá nos indica total de direcciones 13. Ok, bien, aquí todavía no se actualiza, no sé por qué no se actualiza. El total de traducciones nos marca 0, debería marcarnos dinámico algún valor. Y la otra información que tenemos acá es la misma, la que ya revisamos. Acá nos muestra aciertos 92, perdidos 18, traducciones expiradas 17 y lo de abajo pues ya lo revisamos, toda la información referente a Nadinam. Con eso hemos concluido la práctica de hoy.